Ya Hola, estamos. cortó. No, sí te escucho, Pancho. Perfecto. Buen día, Fernando. Hola, Francisco Martorell ya está con nosotros y por ahí escuché a lo lejos la voz de una guagua que seguramente indica de que Alberto Mayol también está conectado. Sí, estaban los tres, así que está un poco Están los caótico. tres, ¿viste? ¿Cómo estabas, Alberto? Bien, ¿qué tú, Pancho, qué tal? Bien, bien, gracias. Oye, Pancho y Alberto, a ver, de la semana pasada a esta semana, con todos los cambios que se generaron a partir de la salida del ministro de Salud, ¿han visto y qué han visto, digamos? Contémonos un poquitito qué cosas han visto de nuevo y qué cosas han visto en el sentido de que no hay necesarios cambios, sino que han aparecido quizás nuevos desafíos. A ver, cuéntanos un poquitito, Alberto. Yo creo que hay un cambio bien importante en términos políticos, que yo lo llamaría la fase 2 de la pandemia en términos políticos, que tiene que ver con el fin de la guerra de los números, la derrota del gobierno en la guerra de los números, el fin de la tesis de una buena gestión de la pandemia y todo ese discurso que había sido un elemento muy fundamental para que el gobierno tuviera una capacidad de flotar. Lo que no significa que no tenga la capacidad de flotar ahora con esta variable derruida, pero evidentemente se le pone más difícil. Pero esta fase 2, ¿en qué se caracterizaría, a mi juicio? Fundamentalmente en que se insera un escenario que, para decirlo en simple, es un escenario donde el sistema político vale muy poco, muy poco. Eso ya venía ocurriendo naturalmente, por tanto eso no es novedoso, pero lo novedoso es que en este nuevo escenario, ya no habiendo guerra de los números, efectivamente, y ya no habiendo un tema sanitario desde el punto de vista de la evaluación, sino que ya quedando todo en la lista política, se requiere una respuesta política. Por tanto, la ausencia del sistema político pone al gobierno y a todo el sistema político en un problema importante, y queda en evidencia por qué que la gravedad de esto cuando uno observa que lo único que quedaba en realidad del sistema político era la derecha, porque como la derecha está en el gobierno, como sistema político, aunque esté muy mal, igual vale algo porque está en el gobierno. La oposición no valía nada porque la oposición estaba en la calle, en el fondo, y era inorgánica. Entonces, en este escenario, con un gobierno debilitado y con una calle atrofiada por naturaleza de la situación, el escenario se vuelve vacío. Y en ese escenario vacío es donde empiezan a aparecer estas propuestas que son más políticas, en el fondo, de cohabitación, de reestructuración política, donde el sistema político empieza a decir, bueno, en realidad me doy cuenta que por donde vaya no tengo oxígeno y tengo que hacer algo. Yo creo que eso es lo más interesante, más allá de los detalles, que evidentemente hay una microfísica de esto que tiene que ver con lo que pasa con el ministro, con el funeral de Bernardino Piñera, que fue un costo político enorme para el gobierno, en fin, con todo ese tipo de asuntos que son parte de este proceso. Pancho, ¿tú? Sí, yo creo que, bueno, al actual ministro le tocó de alguna manera tomar un camión que iba a 150, 200 kilómetros por hora, con escasos frenos, con muchas dificultades, perdiendo aceite y embajada. Y de alguna manera en esta semana lo que se logró fue crear un consenso de que efectivamente la estrategia no es la correcta, o no era la correcta la que se estaba llevando, que la tosudez de un ministro había hecho que mucha gente se saliera. El ministro logra de alguna manera recapturar, abrirse, generar un consenso en torno a que el diálogo, la participación, abrirse a todos los sectores es importante, pero todavía seguimos con un camión a muy alta velocidad, con mucha cantidad de casos, con cifras que se han de alguna manera desbocado y con una, de alguna manera, relación concreta de que lo que hicimos hasta ahora, desgraciadamente, no resultó. En ese marco, como dice Alberto, viene la cuestión política, y ahí es donde el ministro empieza por primera vez, y me da la impresión, a jugar un rol político, cosa que no lo pensábamos en un principio, que se iba a adecuar a lo técnico, que se iba a generar ahí, que iba a tratar de empezar a disminuir las velocidades, y ha tomado ese rol de no solo hablar con los sectores
técnicos que están involucrados acá, me refiero a ingenieros, datos, cifras, matronas, médicos, colegios, etcétera, sino que además abrió el campo hoy al Congreso, a los diputados, a la oposición, y se ha convertido en un interlocutor frente a un gobierno que da señales en ese marco todavía muy contradictorias. Por un lado tenemos este gran acuerdo donde el presidente habla y dice lo importante que ha sido el trabajo de la oposición, y después lanza de alguna manera ese misil a la misma oposición y al Congreso, diciendo que hay que formar una comisión para ver cuáles son aquellos, para ver el tema de las inconstitucionalidades de los proyectos de ley, lo que genera ruido, problemas, e incluso pierde apoyo que siempre ha tenido en algunos sectores de la democracia cristiana, etcétera, para ese tipo de proyectos. Yo creo que vamos a vivir todavía, estamos llegando a una situación muy complicada en cuanto a cifras, van a venir más todavía. Lo que está ocurriendo en Europa, además, y en los rebrotes que se están teniendo, nos muestran que esto no es tan estacional, que esto quizás no termina en septiembre. Ayer escuché a un epidemiólogo que hablaba de diciembre, y ni así, porque si es que el clima no ayuda, efectivamente, y no somos capaces de controlarlo, efectivamente vamos a tener problemas más largos. Y aquí ya entran todos los factores que conocemos, no solo en la crisis sanitaria, en la crisis económica, en la pandemia social, son todos los problemas asociados a esto. Por lo tanto, estamos en un momento todavía yo diría, de precalentamiento de la acción ministerial en salud, con un gobierno que debe enfrentar esto desde una perspectiva más política amplia, y ver de qué manera seguimos de aquí en más, no solo controlando el tema sanitario, sino especialmente el tema económico y social, que va a ser muy fuerte a partir de los próximos meses. Ya, tú mencionaste ahí, Pancho, y te lo pregunto a ti también, Alberto, el último episodio donde el presidente hace una cosa bien curiosa, porque lo que el presidente no puede haber no sabido es que esto iba a causar ronchas indudables en el Parlamento. Ahora, puede ser que el presidente lo haya aprovechado sabiendo que el Parlamento en una de esas tiene menor aprobación que el mismo, pero para los efectos prácticos, introducir la variante de cambiar las competencias del Parlamento de determinar la admisibilidad de determinados proyectos es un problema mayor, porque tú te estás metiendo dentro de justamente aquellas cosas que son de índole de política parlamentaria. Y tú viste ya que saltó el presidente de la Cámara de Diputados y también el vicepresidente Francisco Undurraga, tanto Diego Paulsen como Francisco Undurraga, fueron bien tajantes en señalar que eso era una intromisión fuera de total lugar a la labor del Parlamento. Entonces, ¿cuál es la lógica de aquello? Yo creo que ahí, Fernando, hay un tema que obviamente el presidente, si es que está pensando una cosa como esa, efectivamente tú dices que tiene un poquito más de popularidad que lo que tiene el Congreso en sí, pero no a todos los parlamentarios, y además este tipo de iniciativas siempre tienen que ser, no sé si consensuadas, pero por lo menos tú debes tener un par de personas, un grupo de gente que la apañe y que te permita enfrentarla y mostrársela a la sociedad como un logro, y ahí te peleas con el enemigo que sea. Y en este caso la comisión no tiene viabilidad alguna. Ya sabemos que la democracia cristiana le dijo a sus militantes que no. Correa Sutil, que es un hombre que generalmente para estas instancias se presta, igual que Jorge Burgos y otros expertos constitucionalistas vinculados a la democracia cristiana, pero que han sido bisagra con el gobierno, han dicho que esto es una barrabasada. Entonces, si no tienes por ahí ese apoyo, y además te vas a enfrentar con el Congreso en un momento como este, donde tienes que efectivamente sacar muchos proyectos, iniciativas adelante,
es dispararse en los pies, sobre todo cuando había generado de alguna manera un buen clima, el clima con el acuerdo económico, de trabajar con aspectos técnicos, las leyes que vienen, todo eso te podía generar una cierta tranquilidad para ir avanzando en tu ideario legislativo. Sí. Y en este marco, hacer eso, no sabemos cuál es la lógica. Si la lógica es generar enfrentamiento nuevamente político en este momento, es absurdo. Si es sacarle un provecho inmediato por el día o por algunas horas con el objeto, no sé, de inhibir algunos aspectos comunicacionales que se venían fuertes, que tienen que ver con el mal manejo de la pandemia, el tema del funeral de Bernardino Piñera, o las publicaciones que en el mundo ya empiezan a cuestionar la forma en que Chile está manejando la crisis. Eso sí que es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, yo creo que es súper importante, en el fondo, asociar ese fenómeno que tú describías, Fernando, y la explicación que da Pancho, con, en el fondo, no solamente un rasgo personal y no solo una forma de hacer política, sino una forma de gobernar que proviene fundamentalmente de una visión particular que tiene Sebastián Piñera, que es una cosa muy de él, que tiene mucho que ver con el mundo de la empresa, pero que no es exactamente lo que viene del mundo de la empresa tampoco. Y que tiene que ver con esta mirada de que, primero, él no es un constructor de instituciones, no es un constructor de poder colectivo, él ni siquiera es un constructor demasiado claro de poder individual, más bien es un vencedor de batallas particulares contra rivales. Él juega todo el rato en la lógica de la destrucción, tal como en el mundo empresarial entraba a directorios siendo un socio hostil muchas veces, para ir ganando posiciones. Él tiene esa orientación. Y esa orientación en política es muy, muy compleja, porque eso se transforma en una especie de acelerador de partículas, deja de ser un regulador, un modulador, que es gran parte de lo que hace la política. Y le ha pasado muchas veces. O sea, a mí me tocó, hice una investigación larga sobre el movimiento estudiantil y en algún momento hice un análisis de toda la conducta del gobierno día por día del 2011. Y que fue un momento muy político, de mucha negociación, de mucha no negociación, de muchas decisiones de ese orden. Y en algún momento no me calzaba la conducta y pedí una entrevista y lo entrevisté para entender algunas cosas. Y lo que él decía eran cosas que no tenían mucho sentido si uno se las tomaba a bien. Me decía, bueno, que yo derivé el tema al Congreso. Entonces yo me preguntaba, ¿pero qué capacidad tenía el Congreso de resolver la problemática que planteaban los estudiantes, que era una problemática que requería primero presupuesto de la nación, que requería una serie, o sea, ¿por qué mandarla al Congreso? Luego era inexplicable por qué él rechazó el acuerdo al que había llegado Joaquín Lavín con los rectores. Joaquín Lavín había logrado llegar a un acuerdo con los rectores de las universidades, incluyendo la Chile, en fin, las más complejas en ese sentido. Y resulta que él le rechaza el acuerdo. Y eso revela que él juega a hostilizar un poco más, a ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede ganar posición. Y eso en política es muy complejo. Lo que decía Pancho es muy importante. O sea, ahora no puede ser que estemos se logra avanzar en un acuerdo en la parte económica, que ni siquiera es tan terrible para el gobierno, no es una cantidad de plata inmanejable, y resulta que después de ese acuerdo súper importante, viene y hostiliza al Congreso. No tiene ninguna lógica. Entonces, enfrente de esta situación, yo creo que uno de los peores consejeros que puede tener Sebastián Piñera es su propio modo de acumulación de poder permanentemente, pero tampoco sabe hacer otra cosa. Yo creo que es gráfico lo que pasó en el funeral el otro día, y eso demuestra de alguna manera cómo escucha o no escucha a Sebastián Piñera. Cuando se pasa lo de la apertura del féretro, hay un ex asesor, uno de sus hombres de confianza, su primo, que dice no, y se sigue adelante con la intención del presidente, que era ver a su tío. Es como lo que vienen diciendo todos, y lo hemos conversado muchas veces, Fernando, este tema de asesorar al presidente, aconsejarlo, generar grupo a su alrededor, lo que tiene que decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. En la cuestión política pareciera ser que
siempre de alguna manera lleva la necesidad en él de patear el tablero por alguna idea brillante, por alguna cosa que él cree que puede generar un espacio mayor, etcétera. Y eso, en circunstancias como la que estamos viviendo, es extremadamente grave, porque hay una frase acá que la han patentado prácticamente todos los gobiernos del mundo, pero que hay que hacerla acá, es decir, salimos entre todos. Si tú quieres salir entre todos, lo que tienes que hacer es tender puentes. Si están dinamitando los puentes cada vez que se están empezando a construir, obviamente que es muy difícil salir entre todos. Sí, hay un punto que yo he recalcado harto y que tiene que ver con una índole probablemente comunicacional más que política, pero que también tiene una lógica política, Alberto, y es que teóricamente el ideal es que un líder le entregue a la gente que lo apoya, que lo ha apoyado, que votó por él, le entregue elementos de evidencia que pueda utilizar esa persona para defenderlo. Y por lo tanto, por eso es que hay tanto hincapié de pronto en cifras. Entonces tú ves qué sé yo, a Trump, que trata de, para cualquier problema que tiene, recalcar en que está con la mayor cantidad de empleos que ha habido en el último tiempo, y que con la mayor cantidad de balanza de pago beneficiosa del último tiempo, porque tú necesitas entregar evidencia dura que la gente que te apoya pueda utilizar para defenderte. Cuando tú no tienes eso y finalmente caes en una situación como la que el mismo Trump está llegando ahora, donde básicamente tú a la gente le pides que se defina sobre si está conmigo o está contra mí, por razones emocionales, ya no por razones de evidencia dura, sino que por razones emocionales, cuando personas comunes y corrientes, normales, en la mesa de un comedor, señalan sí que parece que hubo un problema con este asunto de las cifras, en realidad, pero públicamente se sienten impelidos a hacer la más tajante de las defensas en función de que este es mi gobierno, esta es mi situación. Yo tengo la impresión que ahí tú llegaste a un punto en términos políticos donde básicamente tienes una estrategia de generar la mantención de la adhesión que tienes sobre la base de factores emocionales, y ese es el caso más a mi modo de ver, pero especialísimo fue cómo se defendió a Mañalich cuando lo bajaron. Mañalich fue un héroe que estuvo ahí, no tiene vaso, trabajaba 14 horas, él tenía la mayor de las intenciones, no vi a nadie que lo defendiera en términos serios, mostrando cifras, mostrando situaciones específicas, porque justamente por eso fue que fue sacado. Entonces tú dejaste de entregar y alimentar a la gente que te tiene que defender con evidencia dura, que es lo que necesita para que la gente se convenza. Cuando ya llegamos a un nivel donde básicamente o estás conmigo o estás contra mí, eso es fanatismo puro. Sí, lo que tú dices es muy, muy, muy importante desde el punto de vista de la construcción de colectivos. Hay una investigación muy espectacular de un sociólogo llamado Randall Collins que se llama Sociología de las Filosofías. Él dice, todas las corrientes filosóficas en la historia, y por corrientes filosóficas, dice él, me refiero a ideologías políticas, me refiero a movimientos sociales, a doctrinas filosóficas propiamente tal, en fin, dice, tienen una misma estructura. Y esa estructura tiene mucho que ver con lo que tú, Fernando, estás diciendo, que es la idea de que hay un grupo, un cuadro administrativo de base, un grupo cerrado, que es muy fiel y que prepara en el fondo el discurso para un grupo que es mucho más amplio, pero todavía circunscrito, que es el grupo que en el fondo va a salir a evangelizar, si lo decimos religiosamente, va a salir a convencer desde el punto de vista de las visiones más filosóficas, y en el fondo ese grupo necesita ávidamente un discurso, una posición filosófica, unos datos, como es hoy día mucho más relevante,
que le den una capacidad de que se le abra la puerta y los oídos de las personas para poder efectivamente empezar a conversar, no para ganar siquiera, para empezar a conversar. Después de ahí se ve cuánto se logra ganar, pero si tú no logras abrir la puerta, se hace muy complicado. Y eso es lo que le está pasando al gobierno, y por eso cuando uno mira que el gobierno se felicitaba por haber llegado a 25, 27 o 30, da lo mismo en realidad, ¿ya? Pero más o menos al tercio histórico de la derecha, o un poco menos, en realidad la pregunta que uno se tenía que hacer era, ya, pero esto es una variable sólida, está basado en un cambio de doctrina, en una mirada, en una perspectiva donde la gente de derecha está encontrando un lugar donde afirmarse, o en el marco de una orfandad, de la ausencia de padre, la derecha se aferra en algún momento determinado, cuando ve que ya no hay salida, que no hay solución, la gente derecha se aferra a algo. Ese algo se llamaba Mañalich, para ser bien concreto, no se llamaba Sebastián Piñera, se llamaba Mañalich, y finalmente entonces se hunden con ese barco. Y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, después de hundido ese barco, ¿a dónde se van a aferrar? París es un ministro muy competente, muy capaz políticamente, muy capaz en muchos aspectos, cierra un poco más la brecha y el problema a través del vacío y el forado que generaba Mañalich con el colegio médico, pero París no es el tipo de político para una crisis como esta. Es el típico, es más bien de una época distinta, de una época de la transición, es otra cosa. Entonces, realmente esa incapacidad de generar un núcleo duro, ideológico, no solamente de gente comprometida porque son parientes o están dentro del sistema político, sino que comprometida políticamente no solo en un discurso, sino que en una filosofía y en una visión, y que eso se proyecta hacia afuera, a otro grupo que vaya por las calles haciendo todo esto, no, y lo tenemos en forma de remedio a partir de las cajas y el instructivo de lo que se debe decir con las cajas. Ese es el remedio de no tener justamente eso que debería ser algo natural de un liderazgo. Claro, lo que pasa, Alberto, que yo creo que la lógica del estallido, la polarización, recuperar adeptos, subir en las encuestas, en este esquema no fue el correcto, en el sentido de que lo primero era una estrategia sanitaria para enfrentar. Y lo que se pensó más fue una estrategia que diera resultado en el corto plazo para recuperar credibilidad y aprobación. Creo que ahí está planteado el error. Yo creo que si el gobierno hubiera actuado de otra manera, en el marco de esta crisis sanitaria, obviamente que hubiera recuperado credibilidad, pero no lo está haciendo porque fijó como prioridad la credibilidad. Y ese es un error, porque tú empiezas de alguna manera a jugar con las cifras. Un poco lo que planteó el otro día Donald Trump en un meeting ahí en Estados Unidos. Dijo, vamos a tener que empezar a hacer menos test. No, fue peor. Fue mucho peor. Yo lo estaba viendo en directo y casi me caí. Porque él dijo una cosa que desde el punto de vista si tú quieres, incluso constitucional estadounidense, es algo que eventualmente no va a pasar porque se lo regalarían a él, que está de candidato ahora, pero es perfectamente factor de una acusación constitucional, porque el presidente Trump en Tulsa, en Oklahoma, planteó y dijo literalmente que cuando tú mides más, vas a encontrar más test, dice, el tipo dice, cuando tú testeas con esa cantidad enorme de test que nosotros hacemos, vas a encontrar más casos de contagio. Hace una pausa y dice la frase bombástica. Así que yo le pedí a mi gente en el gobierno que dejara o bajara los niveles de testeo para que no se vieran todos los casos. Esa es una manera, si tú quieres, de alguna manera, pero abierta, palmaria. Te la digo en tu cara, que yo voy a cocinar las cifras para que no parezcan demasiado contagios. Exacto. Entonces, cuando empiezas a moverte en ese escenario, y tú sabes, porque efectivamente ayer a mí me llamó la atención que el ministro de Salud de Chile dijera, hay una leve mejoría en las cifras, cuando sabemos que
se hicieron 12.000 test y los contagios bajaron a 3.800, por lo tanto mantuvimos una positividad del 30%. Si hubiéramos hecho 20.000 test, hubiéramos tenido 6.000 casos, que es lo que veníamos teniendo las semanas anteriores, y claro, eso obedece al fin de semana. Entonces, si tú empiezas a jugar con las leves mejorías y adornar las cifras, claro, puedes caer en situaciones tan bombásticas y dramáticas como la del presidente Trump, que dice, bueno, hagamos menos test, o le instruía a mi gente que hiciera menos test para tener menos contagio y aparecer mejor en las cifras ya no nacionales, sino también mundiales, porque claro, tú ves como escala y vas quedando ahí a expensas de que te golpeen de todas partes del mundo, y eso va a traer aparejado un montón de cosas, y cuando tú manejas mal una crisis, bajas bonos, pierdes confianza país, la economía, es decir, hay una serie de cuestiones que yo creo que el presidente y algunos de sus asesores lo están viendo permanentemente en las pantallas y dicen, wow, si seguimos así esto nos va a traer consecuencias a futuro muy graves en la materia económica. Entonces, a lo que voy es que si tú tenías una estrategia, si la empezaste a trabajar desde enero, si tenías la posibilidad de adelantarte, porque las experiencias de Italia y España te daban elementos como para trabajar, pero no, le agregaste el tema local, el tema del post-estallido, el tema de la falta de credibilidad, la falta de aprobación, etcétera, y fijaste ahí el asunto, obviamente que eso te iba a explotar y en algún momento íbamos a estar en la situación en que hoy estamos, bueno, que afortunadamente se están escuchando otras voces, entonces ya se le da espacio a fundaciones, los ingenieros tienen más participación, el colegio médico dice algo, y efectivamente hoy podemos pensar que hay una lógica y una estrategia. Ojalá que se dé, porque todavía la estrategia sigue siendo un poco de cómo soltamos algunos sectores, a qué sectores permitimos que trabajen, cuáles no. Estamos con el tema de la minería muy fuerte, todo el mundo sabe que el tema de la minería es fundamental para la recuperación del país, y que todo el IMASEC y todo lo que viene y todo el crecimiento de Chile, incluso el renacimiento post pandemia va a depender del cobre. Entonces hay voces muy fuertes que dicen no paremos el cobre, y otros que te dicen no, es justamente el momento de ahora de tomar las medidas fuertes para que estemos 2 semanas o 20 días y luego podamos enfrentar, porque si no lo que viene después va a ser peor. Entonces todavía estamos en una discusión que es, a mi entender, absurda, que todavía no se está tomando en cuenta lo que pasó en Europa y lo que está pasando ahora, digamos. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, si seguimos con la lógica de recuperar aprobación y credibilidad, la pandemia nos va a ganar a todos. Sí, yo creo que el tema de la manipulación de datos... Un minuto. Sí. El tema de la manipulación de datos yo creo que ya lo tenemos internalizado acá, porque efectivamente a nosotros nos pasó que todo parece indicar que hubo en marzo una especie de ceguera a propósito que permitió que ahí hubiese el salto más grande en términos de los datos reales, mientras lo que se sabía era muy poco porque se estaban haciendo incipientemente algunos test, pero nada importante. Entonces, objetivamente el tema de no manejar datos es una cosa que los gobiernos hacen, confesarlo es otra cosa, como hizo Trump, pero los gobiernos lo han hecho en varios casos y como lo hemos visto. Ahora yo creo que efectivamente lo que dice Pancho es bien importante respecto a la minería, o sea, lo que viene ahora es un momento en que hay que tomar decisiones. Chile es tan importante para el cobre que en realidad no se ve prácticamente afectado porque Chile mueve el precio del cobre, por una serie de razones que no viene al caso explicar ahora, pero en realidad prácticamente es un área donde Chile tiene muy poca competencia, y cuando Chile ha hecho stock y cosas así han aumentado los precios, por tanto no sería nada terrible en el fondo parar durante un periodo determinado con una estrategia. Si es con una estrategia general y no medidas puntuales, eso funciona. Así que efectivamente la capacidad estratégica es lo que se va a ver ahora al respecto. Gracias, Alberto. Gracias, Pancho. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Fernando. Un abrazo. Cuídense ustedes también. Chao, Alberto. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.